Muy bien. Ujú. Pues muy buenas tardes a todos. A nombre del Centro Neurológico del Centro Médico ABC, les damos la bienvenida al webinar de esta tarde, que como ustedes ya pueden ver también en pantalla, se llama Tengo una hernia de disco, es necesario operarme, y que impartirá el doctor José Israel Romero Rangel. Quiero solamente tomarme estos segundos para contarles de la dinámica. El objetivo es que logremos tener una plática con el doctor de aproximadamente 40 minutos y dejaremos 15, 20 minutos para las dudas, todas las inquietudes que tengan y que les pido nos dejen en el chat de esta plataforma. Échatelo tú porque ya estoy aquí. Ahora quiero presentarles al doctor Eduardo ¿no? San Esteban Sosa. Él es el coordinador de estas sesiones, de los webinars del Centro Neurológico, para que nos dé un mensaje inicial y nos ayude con la presentación del doctor para dar inicio. Así es que les agradezco a todos su asistencia. Doctor San Esteban, doctor Romero Rangel, muchas gracias y les dejo el micrófono. Muchísimas gracias, Erika, muy amable. Me gusta mucho estar aquí nuevamente en este año 2023, que representa un año más de estos muy exitosos webinars que hemos venido realizando ya por algún tiempo y que han tenido afortunadamente una enorme aceptación dentro de nuestra comunidad, sobre todo la comunidad de pacientes y familiares y personas que solamente pueden estar interesadas en saber más acerca de su salud y de la salud del sistema nervioso, también por algunos colegas y algunos alumnos y algunos estudiantes. Para todos es útil este tipo de información, pero como ya ustedes saben, va muy bien dirigido hacia la comunidad que tiene alguna relación con las enfermedades del sistema nervioso. El día de hoy vamos a abordar un tema que toca un problema muy cotidiano. Es un problema que vemos con gran regularidad, que afecta a una gran cantidad de población, que representa, significa una dificultad importante y que con frecuencia se puede volver hasta incapacitante para muchas personas. Y es esta condición que se origina cuando un disco intervertebral se escapa de su lugar, que es entre dos vértebras, y produce lo que se llama una hernia, o sea, escapa de este lugar donde está tomado y presiona a alguna estructura con molestias que pueden ser severísimas, a veces no tanto por fortuna, pero siempre son un problema y con el riesgo de empeorar. Ahí ha surgido siempre la pregunta de si conviene o no la cirugía, y a esa pregunta es la que el webinar de esta tarde está destinada a responder. Este webinar inaugura la serie de webinars que tendremos con ustedes durante todo el año 2023, todos los meses hacia el último jueves de cada mes tendremos esta reunión y tocaremos en el camino muy diversos aspectos de la salud neurológica, de la salud de su cerebro, de la salud de su médula espinal. Tocaremos diferentes enfermedades y diferentes problemas y condiciones, y estoy seguro que a ustedes les será de interés y que nos seguirán haciendo el favor de estar en contacto con nosotros como lo han hecho en años anteriores, y espero que nuestra serie de este año sea también recibida como la ha sido la de los años anteriores. Sin más, pues voy a presentarles al doctor José Alberto Israel Romero Rangel, que es un destacado miembro de nuestra comunidad, destacado miembro del Centro Neurológico ABC, de su clínica de columna, y él es un especialista en cirugía de columna, particularmente con los métodos de mínima invasión. El doctor Romero Rangel
Es un neurocirujano que se graduó como tal en un programa de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó además esta sobre especialidad o superespecialidad en aquella cirugía que hemos llamado de mínima invasión. Él se ha distinguido mucho por sus actividades dentro del centro y fuera del centro también. Es un miembro de diversas instituciones y de diversas sociedades que tienen que ver con su especialidad. Es un revisor de una serie de revistas internacionales que lo consideran como una persona experta y le dan a revisar sus publicaciones. Ha sido editor de una muy distinguida revista internacional en neurocirugía. En fin, es una persona que tiene los conocimientos y, como ustedes verán, también la capacidad para transmitirlos de manera muy amena. Para nosotros es un gusto y un orgullo tenerlo como miembro del staff de nuestro Centro Neurológico ABC y estoy totalmente convencido de que su plática les será a ustedes de utilidad. Ya hemos mencionado, se ha mencionado la dinámica. El doctor Romero hará ustedes esta presentación y dejará espacio para que podamos contestar a las preguntas que de aquí surjan. Les agradezco enormemente su asistencia, apreciamos muchísimo su estancia en estas webinars y su asistencia es precisamente el motor que nos permite seguir adelante y seguirles ofreciendo esta variedad de temas destinados todos a tratar de mejorar el conocimiento que ustedes tienen en diversas condiciones neurológicas y neuroquirúrgicas y la forma en la que esperamos esto repercuta en una mejor atención a su salud y en una mejor calidad de vida. Sin más ni más, les saludo, les doy la bienvenida y convoco al doctor Romero Rangel, que ya sé que está por aquí, para que tome la palabra. Así que, Israel, ¿quisieras ir adelante? Claro que sí, doctor. Muchas gracias por su amable y extensa presentación. Le agradezco los comentarios y pues bueno, vamos a iniciar sin más tema con esta plática que es motivo de la inauguración de los webinars de este año, que es tengo una hernia de disco, es necesario operarme. Espero que pues haya mucha participación del público y podamos solventar sus dudas. Les quise plantear aquí los objetivos que vamos a tratar en el webinar. Primero que nada, pues saber qué es una hernia de disco. Posteriormente, pues cómo hacemos nosotros el abordaje diagnóstico para que pues cuando ustedes acudan con un especialista de nuestra área, pues tengan la plena confianza y certeza de que se está haciendo lo correcto médicamente. Posteriormente, cuáles son las opciones que cuentan como pacientes para el tratamiento de su enfermedad. Y finalmente, cuándo es que es necesario considerar una cirugía, así como los diferentes bemoles que esto puede tener. Así pues, primero que nada, pues, ¿qué es una hernia de disco? Pues es una patología en la que los discos intervertebrales, que bueno, aquí les traje un modelo, que esto es una unidad funcional de la columna. Se le llama unidad funcional a dos cuerpos vertebrales que tienen un tipo amortiguador en medio, que es un disco intervertebral. Las estructuras neurales que pasan dentro de estos cuerpos vertebrales y las raíces nerviosas que salen en cada segmento. Así pues, cuando este disco funciona normalmente, puede tener pues protrusiones o salida de su contenido que afecte directamente a la raíz nerviosa. Aquí, como un ejemplo, nosotros ponemos un poquito de compresión y se ve cómo la hernia se sale de su lugar y aprieta y comprime la estructura nerviosa, que es esta raíz, contra el hueso. Esto pues se va a traducir en dolor, inflamación, así como adormecimiento de las extremidades. Y pues bueno, esto es básicamente lo que representa una hernia de disco. Ahí mismo, como se ve en el modelo, un disco intervertebral está formado por un anillo de fibras de colágeno, que son hasta 36 capas, contempladas una sobre de otra como palmeras,
que contienen en su interior un gel duro que se llama núcleo pulposo. Esta estructura llega a romper el anillo por un exceso de presión y pues puede comprimir las estructuras nerviosas. Un ejemplo que les ponemos muy frecuente en la consulta o a nuestros estudiantes en el curso de alta especialidad de cirugía de columna del ABC, pues es que el disco intervertebral maneja presiones como asociación. Un auto, inflamos la llanta a 30 psi. Cuando nosotros estamos de pie, en cada disco intervertebral se manejan presiones de 300 a 500 psi. Entonces, para que dimensionen si una llanta a 30 psi puede cargar un auto, pues imagínense la presión enorme que se genera en los discos intervertebrales, que puede llegar a romper este anillo y generar la salida de su contenido y afectar al sistema nervioso. El sistema nervioso pues se encarga de la fuerza, la sensibilidad de las extremidades, y pues obviamente es lo que nos mantiene en movimiento, ¿no? Si está afectada una raíz, nos va a afectar de esa misma forma, generando dolor intenso. Pues bueno, entonces, si tengo una hernia de disco, ¿es obligatorio o necesario tratarme, sea con medicamentos o sea con cirugía? No, en realidad la columna empieza a envejecer a los 23 años, porque pues nuestro origen fue cuadrúpedo, y al estar de pie en dos piernas, pues esto cambia la dinámica de nuestro cuerpo y nuestra columna empieza a envejecer a los 23 años. Es decir, que si nosotros tomamos una resonancia magnética a cualquier persona, va a tener cierto grado de afectación de sus discos intervertebrales, con ciertas protrusiones, ciertas características que podrían considerarse hernia de disco, pero mientras no afecte a las estructuras nerviosas, pues esto no se va a considerar una patología. Es simplemente el desgaste normal por el envejecimiento que vamos teniendo y el efecto de la gravedad. Entonces, la presencia de una hernia de disco en un estudio de resonancia magnética no equivale a que se tenga que tratar. Si no tiene síntomas ni signos clínicos, esos son los que nosotros revisamos en una consulta, si no existe ninguno de ellos dos, entonces ese paciente no se necesita tratar. Cuando ya se afecta al paciente por la hernia de disco, pues se va a empezar con dolor, tanto en las articulaciones, que son las que unen una vértebra con otra, estos huesitos de aquí, los ligamentos, las cápsulas articulares, se va a ver reflejado como un dolor de espalda, de cuello, de hombros o inclusive de la cintura. Y este dolor se puede extender hacia las extremidades, ya sea los brazos o las piernas, derivado de la compresión de estas estructuras nerviosas, como se observa bien aquí en el modelo, ¿no? Ese puntito rojo es la hernia que se salió y que está comprimiendo al nervio en su salida. Entonces, cuando eso sí existe, pues se va a presentar dolor, debilidad y adormecimiento en las extremidades, que es el síntoma clásico de una hernia de disco, o también conocido como ciática. Entonces, en la región lumbar, ciática y hernia de disco podrían ser equivalentes en los síntomas. Así pues, el abanico de síntomas pues va desde dolor en la espalda, como les comentaba, cuello o cintura, cualquier parte de la columna vertebral, que se puede extender a brazos o piernas, en donde se llama ciática, y que también predomina cuando nosotros caminamos, estamos mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentados, o cuando cambiamos de posición. Es decir, los pacientes típicamente se quejan de que cuando están acostados y se quieren sentar empiezan con dolor, o cuando están sentados y se quieren parar, y esto pues obviamente que afecta mucho a su calidad de vida porque son movimientos que realizamos todo el día. También pues a los pacientes identifican el problema por dolor, pero a lo que nos preocupa más a los médicos es la debilidad, porque el tener una debilidad en los brazos puede generar problemas para sujetar o abrir objetos o inclusive provocar accidentes automovilísticos. Lo mismo que la debilidad en las piernas, no tener los reflejos apropiados para responder en una emergencia al conducir, tropezarse en una escalera, caer y fracturarse o tener algún problema serio derivado de esto. Entonces, cualquier grado de debilidad derivado de una hernia de disco es un motivo de requerir tratamiento y muchas veces quirúrgico, porque pues es una discapacidad en el concepto completo de la palabra. Entonces, pues ninguno de nosotros debería de querer estar discapacitado, y eso es lo que pasa cuando tenemos una hernia de disco que no queremos atender.
Después de esto, pues también pueden venir adormecimientos o sensaciones de hormigueo, como si el brazo no tuviera la sensibilidad apropiada o la pierna sintiera uno hormiguitas subiendo por la pierna. También puede ocasionar calambres y en grados muy serios en determinadas partes de la columna, cuando la hernia está comprimiendo estructuras centrales como la médula espinal, pues puede inclusive generar urgencia por orinar o inclusive incontinencia urinaria o fecal, es decir, que pierda uno el control para hacer pipí y popó y simplemente tenga uno incontinencia en cuanto siente ganas. Entonces, eso inclusive pues es una indicación de tratamiento urgente. ¿En qué momento debo consultar a un especialista? Bueno, pues si el dolor ya se volvió parte de tu vida, si es frecuente, si es intenso, si no es cuestión pues de haber hecho algún esfuerzo y cuestión muscular, sino que ya es parte de tu vida, despiertas con dolor, duermes con dolor, cualquier tipo de actividad física, inclusive sin esfuerzo, te genera dolor, pues bueno, ese es un momento muy apropiado para acudir con el especialista. Se estima que aproximadamente en todo el mundo se espera que cualquier persona pueda tener un dolor de espalda en cualquier momento de su vida. De hecho, es el motivo más frecuente de consulta y es la causa número 1 de discapacidad laboral. Entonces, también de ausentismo en el trabajo. Asimismo, pues el 80% de las personas pueden llegar a tener alguna hernia de disco, que no necesariamente tenga que ser tratamiento quirúrgico, pero que sí esté dando cierto grado de molestias de vez en cuando. Y si a eso sumamos que tenemos 33 vértebras y aproximadamente 31, 32 discos intervertebrales, dependiendo de las variantes anatómicas, pues es un problema que puede ser muy frecuente, así como se nos puede picar una muela y después cualquiera de las demás, pues se puede afectar cualquiera de los segmentos de la columna. Es más frecuente que ocurra en los últimos segmentos, en los segmentos lumbares, pero también en los cervicales. Y pues bueno, si el dolor es frecuente e intenso, si existe cualquier grado de pérdida de fuerza en el brazo o la pierna, si existe incapacidad o dolor discapacitante, si ustedes consideran que su calidad de vida se ve mermada, se ve disminuida, que ya no pueden hacer el mismo tipo de actividad física que hacían con anterioridad, que no pueden acudir a cuestiones sociales o laborales porque pues están bastante afectados, entonces pues esa es una condición importante. La calidad de vida es algo subjetivo que solamente ustedes pueden evaluar. Si ustedes como pacientes se sienten que su calidad de vida se ha caído bastante, eso también es un motivo. Y pues bueno, considerar también que muchos pacientes que tienen dolor diario, discapacidad y se afecta su calidad de vida, pueden inclusive generar depresión. Entonces, el problema de columna no es simplemente la hernia de disco, la movilidad y la sensibilidad, va más allá, puede afectar la psique, puede generar depresión y esta inclusive puede ser depresión mayor. Entonces, es algo que no debe uno acostumbrarse a vivir con dolor. Eh, y pues bueno, si también afecta la actividad laboral, pues bueno, ya estamos hablando de un grado muy importante de afectación. Otra pregunta importante es, ¿a quién debo consultar? ¿Quién es el médico que evalúa esto? Existen muchas especialidades médicas y es muy confuso. Las más identificadas pues son los cirujanos ortopédicos o los neurocirujanos. Pero en realidad actualmente la medicina ha avanzado tanto y se ha superespecializado tanto, como bien mencionó el doctor San Esteban, que actualmente lo que se promueve es que sean cirujanos de columna específicamente los que atiendan estos problemas porque están mejor capacitados. Contemplan aspectos neuroquirúrgicos como es el cuidado de las estructuras nerviosas y conceptos ortopédicos como es la correcta alineación de la columna para no dañar alguna otra articulación. Entonces, siempre se deberá preferir un cirujano de columna, el cual puede tener formación ortopédica o neuroquirúrgica. Así pues, existen otras especialidades que nos ayudan a tratar a los pacientes, como bien mencionamos, especialistas en dolor, que son conocidos como algólogos, especialistas en fisioterapia y rehabilitación, y psicólogos y psiquiatras, dependiendo, pues, qué tanto tiempo haya vivido el paciente con dolor. Entonces, pero estos especialistas no son de primer contacto. Primero se debe de consultar a un cirujano de columna, el cual determinará cuál es el tratamiento más favorable para un paciente
Y si esto es un tratamiento que solamente requiera manejo del dolor y esto sea complicado, pues bueno, se manda con un especialista en dolor. Si el problema no está tan fuerte como para requerir una intervención quirúrgica, pues nos vamos a mandar con un fisioterapeuta o un médico especialista en rehabilitación para fortificar su columna, su musculatura. La columna tiene estos piquitos y estas formas porque en cada uno de estos piquitos se insertan muchos músculos que van traccionando la columna mientras se va formando eh, el individuo, mientras va creciendo, y eso genera esa forma son puntos de anclaje. Entonces, la musculatura de la columna es muy importante y los fisioterapeutas nos ayudan a cuidarla. Ahora, cuando hay una indicación de tratamiento quirúrgico, también ellos forman una parte crucial del tratamiento en el postoperatorio para que el paciente se rehabilite lo más temprano. Y los psicólogos o psiquiatras también juegan un papel importante porque un paciente que tiene depresión derivado de dolor y discapacidad a veces puede no asociar muy bien el beneficio del tratamiento. ¿Por qué? Porque pues, tiene depresión y tiende a ver las cosas negativas. Entonces, esto es importante que cuando se detecta esta situación, acompañemos los cirujanos de columna el tratamiento con una opinión experta de un psiquiatra o un psicólogo. Eh, pues bueno, el diagnóstico, ¿cómo es que lo realizamos nosotros? Nosotros vamos a pedir radiografías que primeramente pueden ser estáticas, como la radiografía de frente y la lateral, que nosotros le llamamos AP o anteroposterior, y la de lado, que es la lateral, en la cual pues podemos ver ciertos deslizamientos de una vértebra sobre de otra en este sentido, o en sentido anterior y posterior, así como también pues disminución de los espacios intervertebrales. Aquí como ejemplo, pues igual mostramos un disco sano en una estructura de unidad funcional normal, y por otro lado mostramos una que ya tiene disminución del espacio intervertebral, es decir, el colchoncito de disco ya se perdió, el hueso tiene muchas muescas irregulares e incluso hay fragmentos de hernia de disco protruyendo. Entonces, pues bueno, todos esos cambios vamos a ver en estas radiografías. Y en las radiografías dinámicas, lo que vamos a observar es cómo se comportan las curvaturas de la columna cuando le pedimos a un paciente que se extienda o que se flexione. Normalmente, pues la columna tiene cierto grado de curvatura hacia atrás, pero la columna permite movimientos en cualquiera de estos sentidos, flexión, extensión o inclusive un poquito de lateralización. Lo que no debe permitir la columna son movimientos de deslizamiento entre una vértebra y otra, es decir, que se mueva hacia adelante o que se mueva hacia atrás, o en este sentido, que se mueva hacia un lado sobre el mismo plano. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos inestabilidad o que la columna no tiene la fortaleza necesaria. Para eso nos sirven las radiografías. Y es un criterio importante para considerar alguna variante del tratamiento cuando se requiere colocar tornillos o cuando no es necesario. El estudio que pues como pacientes y médicos identificamos pues clave del diagnóstico pues es la resonancia magnética. La resonancia magnética es la que nos permite ver mejor las estructuras, la que nos permite identificar los cambios. Y pues bueno, a ejemplo de este modelo en el cual se alcanza a ver la hernia en el interior del conducto, simularía lo que se observa en esta resonancia. Vemos esta imagen de esta forma. Ahí se alcanza a ver, vamos a ponerlo del otro lado, así se ve mejor aquí. Ahí se alcanza a ver la hernia rojita en el interior, más o menos aquí así. Y también vemos como en la diapositiva vemos un abultamiento oscuro en el centro del conducto. Esa es la hernia y está comprimiendo las estructuras nerviosas. También, pues bueno, existen estudios de precisión matemática, como son los estudios neurofisiológicos. El más conocido de ellos, la electromiografía, que nos permite saber cómo funcionan los nervios. Aquí, este ejemplo es muy sencillo porque la parte de abajo es una neurona o una raíz nerviosa
que está funcionando correctamente y tiene ciertas curvas que le llamamos P37 y N45, y vemos como una raíz que está afectada está completamente plana. Eso es derivado de que pues está afectada la conducción nerviosa, derivado de que hay una obstrucción que está generando mecánicamente la hernia, apretando la raíz. Entonces, pues bueno, después de esto, con esos datos, nosotros vamos a tratar de asociar todo ello de forma para ver si es que existe coherencia entre los síntomas que ustedes nos reportan, los hallazgos que nosotros encontramos en la exploración física, que esto es lo principal, lejos de cualquier estudio de radiografías, resonancia, estudios neurofisiológicos, lo más importante es la revisión en el consultorio. Los datos que nosotros identifiquemos en la persona al explorarle las piernas, al ver la movilidad, la fuerza que tienen en los brazos y las piernas, es lo que nos puede generar el apoyo para un diagnóstico. Y finalmente, pues simplemente tratamos de que esto, ver si existe una concordancia con lo que se observa en la resonancia magnética y en los estudios neurofisiológicos. ¿Cómo hacemos eso? En la columna existe una raíz nerviosa que sale entre cada fragmento, entre cada espacio intervertebral, entre cada espacio entre dos vértebras, sale una raíz nerviosa. Y ya se sabe, ya se ha estudiado por mucho tiempo, a dónde va a llegar esta raíz. Por ejemplo, esta que es la que se encuentra entre la L3, la lumbar 3 y la lumbar 4, esta va a dar al cuádriceps. Pero pues también está, por ejemplo, la que sale entre L5 y el sacro, que va a ir a dar a los flexores y extensores del pie, en los gastronémicos. Entonces, en los músculos gemelos, por así decirlo, o la pantorrilla, ¿no? Entonces, cuando nosotros revisamos en el consultorio, cada grupo muscular, cada movimiento que nosotros realizamos tiene una representación en la columna. Y si concuerda lo que vemos en la exploración con el segmento afectado en la resonancia y con lo que reportan los estudios eléctricos, entonces tenemos un diagnóstico apropiado. Pero pues cuando llega a haber discrepancia, como lo hacemos en cualquier lado, tomamos tres opiniones. Una es los síntomas y la exploración física. Dos, los estudios de imagen. Y la tercera es los neurofisiológicos. Si algo no concuerda, con que concuerden dos de ellos, se hace el diagnóstico siempre y cuando concuerde con la exploración física, que es lo más importante. Bueno, pues las opciones de tratamiento. Lo más sencillo es hacer algo que se llama higiene de columna. La higiene de columna ustedes pueden buscarla en cualquier motor de internet, Google o el que ustedes consideren, y pueden teclear higiene de columna. Y finalmente aquí nos va a mostrar cómo es que debemos de realizar los movimientos, cómo debemos cargar objetos, cómo debemos levantarnos de la cama, cómo debemos sentarnos, pararnos de un asiento, cómo debemos inclusive colocar el asiento a la hora de conducir. Todo esto para procurar una postura ergonómica apropiada y que proteja a la columna. También, pues bueno, ya una etapa más avanzada, pues es el iniciar medicamentos que pueden ser antiinflamatorios para controlar este proceso que se va a dar una vez que se sale la hernia del interior del disco. Pueden ser medicamentos para controlar el dolor, como los analgésicos, o un medicamento ya más especializado, que son antineuríticos. Los antineuríticos son un medicamento para controlar el dolor que es derivado de la compresión de una raíz nerviosa. Es decir, es un dolor muy específico, un dolor de origen neurológico. Para eso sirven los antineuríticos. Y después, ya en grados muy complicados, pues existe el manejo con esteroides. Los esteroides son una hormona que produce normalmente el cuerpo para resolver situaciones de estrés y que pues bueno, también se pueden producir sintéticamente. Pero estos medicamentos esteroideos pues actúan no solo en el sitio de inflamación, sino a nivel sistémico en todo el cuerpo y pues pueden llegar a ser contraproducentes, pueden facilitar infecciones o pueden descontrolar padecimientos crónicos de las personas que pues puedan ser hipertensos, diabéticos. Entonces son medicamentos que se tienen que utilizar con mucho cuidado y pues cuando ya estamos en este grado de afectación, desde los antineuríticos o los esteroides, pues ya hay que ir considerando otro tipo de tratamientos.
Después de esto sigue la fisioterapia y rehabilitación, que pues existen cierta confusión con otro tipo de tratamientos como es la quiropraxia o acupuntura. Pero bueno, los ejercicios que se realizan por un médico fisioterapeuta o un especialista en rehabilitación, que siempre debe de estar el fisioterapeuta coordinado por un especialista en rehabilitación, estos ejercicios son ejercicios que se han comprobado en la literatura médica que pueden ayudar y beneficiar en el manejo del dolor. Algo bien importante con los especialistas en rehabilitación y cuando mandamos a un paciente a rehabilitación es que la rehabilitación solo va a servir para mejorar el dolor y para poder también fortalecer la musculatura de la columna, para de cierta forma retrasar el proceso de envejecimiento. Pero ya que existe una debilidad o un déficit neurológico o incontinencia urinaria, la fisioterapia no va a poder resolver el problema. Si no se quita la obstrucción, la fisioterapia no va a tener ningún efecto. Así pues, cuando el dolor ya es insoportable, inclusive haciendo higiene de columna, tratamientos con medicamentos o inclusive fisioterapia, en algunas ocasiones algunos doctores llegan a considerar realizar bloqueos analgésicos percutáneos. Son procedimientos eh, técnicamente más sencillos que un procedimiento quirúrgico, pero estos procedimientos se crearon con el objeto de ayudar al diagnóstico en casos confusos. También se pueden brindar como una opción transitoria para el control del dolor en lo que el paciente pues gestiona todo lo necesario para poder intervenirse, en lo que completa los estudios, pero no es un tratamiento que se utilice a largo plazo. Es algo esporádico en situaciones muy específicas donde el paciente pues puede tener alguna contraindicación para operarse o cuando puede llegar a necesitar de un poco de apoyo en el control del dolor en lo que se resuelve el tema por completo. Y en esa última circunstancia, pues está la cirugía, donde existen diferentes variedades de procedimientos y técnicas, pero todas ellas encaminadas a resolver la cuestión de retirar este fragmento que está fuera de su lugar y que está afectando al tejido nervioso. Entonces, ¿en qué momento puedo o soy candidato para tomar medicamentos? Pues cuando los síntomas ceden con analgésico. Digo, esto es algo muy sencillo. Cuando nosotros tenemos dolor, pues algunas veces malamente tomamos un medicamento sin consultar a un doctor y pues bueno, vemos que se resuelve. El tema es que pues un doctor te va a dar un tratamiento, un esquema de tratamiento dirigido a contener la inflamación, a controlar el dolor, pero también a hacer los cambios necesarios para que no esté uno afectando más o generando que se salga más el fragmento de disco y pueda ya presentarse una debilidad. Aquí es un tema importante, ¿no? Siempre nos dicen, lo vamos a tratar más adelante, pero siempre nos dicen, y después de que tiene uno un problema en la columna, ya nunca queda uno bien. No, no es así. O sea, en realidad, muy pocas personas hacemos de forma correcta, sin tener ninguna enfermedad en la columna, lo que se llama higiene de columna. La higiene de columna no es para un paciente enfermo, la higiene de columna es para todas las personas, estén enfermas o no de la columna. La higiene de columna te va a ayudar a proteger tu columna. La columna está diseñada para hacer movimientos en un solo sentido, aunque permite hacer torsiones y movimientos en diferentes direcciones. Entonces, eso les recomiendo que chequen lo que es higiene de columna. Y pues también es importante considerar que el medicamento no va a resolver todo. Como bien dijo Hipócrates, antes de ayudar a un paciente, pregúntale si está dispuesto a dejar lo que lo enfermó. Y en la columna hay 4 cosas que afectan gravemente para generar problemas de hernia de disco. Uno, pues es fumar. Es el factor más importante porque los discos respiran a través de los tejidos que tienen alrededor, no tienen arterias o venas que les lleven oxígeno. Entonces el fumar les desprovee de todo ese oxígeno necesario para estar bien hidratados. 2, actividades de alto impacto como es correr, trotar, brincar, motocicleta, ciclismo. El deporte es muy bueno en cuestión cardiovascular, pero hay ciertos deportes que tienen que ver con mucha vibración, mucho uso de articulaciones que necesariamente se van a desgastar.
Entonces, hay ejercicios que son ideales para cardiovascular y para las articulaciones, como natación, por eso es el deporte por excelencia. Y pues bueno, también cuando ya uno presenta este tipo de problemas, es importante consultar al especialista, inclusive para que te diga qué tipo de ejercicios son apropiados para tu columna y cuáles deberías de disminuir o suspender, porque pues siempre que lo hagas te va a afectar la columna. De hecho, los jockeys o los jinetes de los caballos, la hernia de disco es la enfermedad clásica de los jockeys. Entonces, pues bueno, todos los pacientes que hacen deporte extremo o fuerte, pues van a terminar en algún determinado momento requiriendo una consulta con un especialista en articulaciones y en columna, pues sobre estas cuestiones de hernia de disco. Cuando también tienes tu calidad de vida bastante conservada, pues eres un buen candidato a tratamiento con medicamentos y sobre todo que no tengas debilidad muscular, que no tengas ninguna discapacidad o incapacidad para movilizarte, que la fuerza en tus brazos y piernas esté conservada y pues bueno, eso es tarea del especialista revisarlo en la consulta. Entonces, si existe la duda o hay dolor, hay que acudir a la consulta y él determinará si eres un buen candidato a tratamiento con medicamentos. ¿En qué me beneficia la fisioterapia? Bueno, la fisioterapia va a fortalecer la musculatura, de cierta forma retrasa la progresión de la enfermedad y puede aliviar los síntomas transitoriamente. ¿A qué me refiero transitoriamente? Mientras tú te sigas haciendo higiene de columna y fisioterapia, vas a tener muy buen resultado en el dolor. En cuanto a lo que implica la debilidad, la fisioterapia, si no se resuelve la causa de fondo, la fisioterapia no va a lograr compensar la pérdida de fuerza ni la pérdida muscular o la atrofia muscular. Inclusive puede generar lesiones derivado de que no tengas apropiadamente la conducción nerviosa, el músculo no tenga la fuerza suficiente para hacer el ejercicio que le requieres y pues que al intentar hacerlo te puedas lastimar una articulación. Por lo tanto, la fisioterapia y la rehabilitación son más efectivas posterior a un tratamiento quirúrgico, cuando está indicado, ¿sí? Y pues bueno, ¿puedo usar medicina alternativa? Sí, claro que sí. Hay algunas terapias como la acupuntura que han mostrado cierto beneficio, pero toda medicina alternativa debe estar supervisada por un cirujano de columna, dado que existen ciertas técnicas que pueden agravar la enfermedad, más en la presencia de una hernia de disco y más si esta es a nivel cervical. Entonces, antes de someterse a cualquier tratamiento alternativo, es importante considerar a un especialista. Y pues bueno, el tratamiento alternativo solamente va a ser un acompañante del tratamiento médico que acabamos de mencionar. No va a sustituir el tratamiento médico, es un colaborador, se usa en apoyo al tratamiento que está dando el médico especialista. Y pues bueno, hay otros tratamientos que han mostrado que no tienen beneficio en absoluto o que inclusive pueden complicar. eh, Uno piensa que un té pues es muy natural y no va a afectar en nada, pero las hierbas pues tienen efectos farmacológicos que pueden interactuar con los medicamentos que los médicos provean y puede generar problemas inclusive severos. Entonces, pues, ¿cuándo es necesario operarme? Que es el motivo de nuestra plática, ¿no? Pues es importante considerar que cuando hay una hernia de disco, sea dolor, sea debilidad o cualquiera de los síntomas que ya nos están afectando nuestra calidad de vida, el único tratamiento que es resolutivo o curativo en este sentido es la cirugía. Es por eso que nosotros cuando observamos indicaciones francas, pues lo comentamos al paciente. Obviamente que nosotros siempre pues estamos procurando, al igual que los pacientes, evitar una cirugía, porque toda cirugía que no sea necesaria y se realiza, pues es una agresión al cuerpo y lo va a afectar y lo va a dañar. De hecho, ese es el concepto de mínima invasión. La mínima invasión significa ir específicamente a resolver lo que está dañado, es decir, este fragmento de disco, este pedacito que se salió, y respetar el resto del disco para darle cierta vitalidad durante años más, respetar las articulaciones, respetar el hueso y toda la musculatura. Entonces, la mínima invasión es un concepto que el cirujano debe de manejar a la hora de operar a alguien para no dañar estructuras
que están sanas, como es el músculo, el hueso o los ligamentos. Entonces, además, pues bueno, existe cierta tecnología que nos facilita realizar esto con incisiones más pequeñas y canales de trabajo más pequeños que dañan menos estas estructuras. Entonces, es resolver el problema sin hacer daño colateral. Y pues bueno, para esto está la microcirugía, la cirugía tubular y la endoscopía. Cada una de ellas tiene su indicación en específico. Los cirujanos de columna manejamos todas estas técnicas, pero siempre escogemos la que consideramos ideal para nuestro paciente. Es decir, hacemos una cirugía diseñada para cada paciente. Y pues bueno, el dolor, ¿cuáles son las indicaciones? Hay 3 indicaciones francas: dolor intenso, frecuente o que no responde al tratamiento conservador. Déficit neurológico, que en este sentido puede ser debilidad, pérdida de sensibilidad o incontinencia urinaria o fecal, que sería lo más grave. O bueno, incapacidad para caminar, ¿no? Y pues bueno, inestabilidad, que puede ser aislada o asociada a una deformidad. La inestabilidad es este proceso que les mencionaba, donde hay desplazamientos anormales de las vértebras, en donde pues va a afectar a la estructura global de la columna, deformando la columna. Y pues bueno, esas son las indicaciones básicas. Vamos a tratar cada una de ellas en este momento. El primer criterio es el dolor, que puede ser en el cuello, en la espalda, en la región de las paletas o las escápulas, en la región lumbar más frecuentemente. Y pues bueno, generalmente es un dolor intenso que en una escala de 10 puntos, pues el paciente lo califica como moderado grave o una intensidad de 6, ¿no? 6 o mayor. Y pues bueno, el dolor es menor a esto, pues generalmente responden bien al tratamiento conservador, pero dolores de mayor intensidad generalmente lo intentamos, pero muy difícilmente se resuelve con medicamentos. Si ya se intentó un plan de tratamiento por al menos 3 meses, acompañado o no de fisioterapia, y el paciente no muestra una mejoría del 70-80%, pues esto también se considera falla al tratamiento médico y es otra indicación de tratamiento quirúrgico. También puede ser un dolor no tan intenso, pero que esté permanente todos los días, todas las semanas, a todas horas, en toda situación, y que aparte se agrava con ciertas movimientos o características, ¿no? Y pues bueno, los casos más inusuales pero preocupantes son aquellos en los que el dolor aparece de súbito con incapacidad, es decir, un paciente que jamás ha tenido dolor en la espalda y un buen día presenta un dolor insoportable que lo lleva a urgencias, es muy probable que ese paciente requiera un tratamiento quirúrgico por un fragmento de hernia de disco que se haya salido de abrupto. Así como mencionamos antes el ejemplo de los autos, donde un auto con 30 PSI de presión puede levantar un auto y que la columna maneja 300 PSI en posición de pie en cada disco intervertebral. Cuando uno tose o estornuda, esto se multiplica por 6. Entonces, y cuando corre o uno hace algún ejercicio o alguna torsión, se puede multiplicar por 3, es decir, 900 PSI. Entonces, aunque pareciera absurdo, es muy frecuente que un paciente pueda botar un fragmento de disco por un esfuerzo compulsivo, como sería un estornudo o tos en accesos, o un esfuerzo muy grande que haya logrado que se salga un fragmento de disco. Entonces, estos pacientes muy frecuentemente representan una indicación de cirugía. Cuando el dolor se puede manejar intrahospitalariamente, se puede dar la oportunidad de dar un tratamiento conservador, pero siempre y cuando no haya debilidad. Si hay una debilidad y el dolor ocurrió súbitamente, ese paciente está en grave riesgo de tener una secuela y requiere un tratamiento urgente. Es por eso que es bien importante que sea un especialista en cirugía de columna quien evalúe estos casos. Y pues bueno, como mencionábamos, la falta de respuesta al tratamiento, si ya pasamos por todas estas etapas y aún así continuamos con dolor después de 3 a 6 meses de tratamiento, pues es muy probable que requiramos un tratamiento quirúrgico. Otra indicación es el déficit neurológico. Como decíamos, pérdida de la función motriz o sensitiva.
La debilidad en cualquier grupo muscular, en cualquier grado de debilidad, es una indicación absoluta de cirugía. Y esto es porque no hay medicamentos ni fisioterapia que ayuden a mejorar una debilidad en presencia de una hernia de disco. Hay que resolver la obstrucción, si no, no va a mejorar el panorama. Es como si tuviéramos una carretera principal obstruida y quisiéramos que acelerando más llegáramos más rápido. Pues no, si está obstruida o si está cortado el puente o si está atascado el tráfico, aceleremos más, toquemos más el claxon, presionemos más, no va a llegar a su destino uno hasta que no se libere la obstrucción. Y aquí es en este mismo sentido. La única indicación absoluta de cirugía es que el paciente tenga debilidad, ¿sí? Y pues bueno, la sensibilidad, sobre todo si hay una disminución progresiva, es decir, va perdiendo cada vez más la sensibilidad del paciente, pues es otra indicación de cirugía. La debilidad puede ser pequeña, pero si va progresando rápidamente, eso es una indicación de cirugía temprana. O sea, ya mencionamos que cualquier grado de debilidad es una indicación de cirugía, pero si esta progresa, es una indicación de hacerlo urgente, prioritario. Y si la debilidad ocurrió de un día para otro o de un momento a otro y se confirma una hernia de disco, entonces ese paciente necesita una cirugía de urgencia para evitar secuelas. Cuando una hernia se sale poco a poco a lo largo de años, el tejido nervioso tiene cierta capacidad de adaptarse, pero cuando ocurre de un día para otro, no tiene forma de compensarlo. Para que más o menos tengan una idea, el tejido nervioso, yo siempre les digo que tiene la consistencia de un flan, de esos en los que uno puede poner una cucharita y la cucharita se va al fondo. Así de débil es el sistema nervioso, pero está protegido por unas estructuras y membranas fuertes, pero no puede competir contra un aumento de presión súbito y excesivo que dañe directamente a la raíz nerviosa. Esta raíz está en grave riesgo de morir. Entonces, y cuando esto ocurre en segmentos altos de la columna, no en los segmentos más frecuentes, que son los bajos, sino en segmentos altos, puede afectar al control de la pipí y la popó. Entonces, esto, si ocurre, también es una indicación de cirugía urgente. Y de hecho, esta es todavía más prioritaria porque si no se atiende de inmediato, pocos pacientes recuperan el control de sus esfínteres. Y pues bueno, la inestabilidad que ya dijimos que es un exceso de movimiento o movimientos anormales que representa una debilidad de los ligamentos y la musculatura, asociada o no a deformidad, es otra indicación de cirugía. Ahora, ¿en qué consiste el procedimiento? Sea la técnica que utilice el médico, la que vaya a utilizar, sea microcirugía, cirugía tubular, endoscopía, cirugía abierta, en general se requiere una incisión de piel. Para cirugía de mínima invasión generalmente es de 1 a 2 centímetros. Y pues bueno, se ocupa entrar hacia la musculatura, entrar entre los músculos, cortar un fragmentito de hueso que va de 5 a 10 milímetros cuadrados, a lo que le llamamos laminotomía. Después separar las estructuras neurológicas, digamos, para poder trabajar más fácil con ellas. Si tenemos una hernia de disco, pues lo primero es que yo separe la raíz, la haga a un ladito para que yo tenga un canal de trabajo y no lastime yo esa raíz durante la cirugía. Y después extraemos ese fragmento herniado, ¿no? En este sentido, actualmente es lo más recomendado solo retirar el fragmentito que se salió. Retirar el resto del interior del disco no va a ayudar en nada al paciente y de hecho lo puede perjudicar y acelerar el proceso de enfermedad. Y pues después viene el cierre de la herida. En algunos casos se requiere colocar tornillos, sobre todo si existe inestabilidad o movimientos anormales. Si no existe esto, pues bueno, y no hay dolor lumbar tan importante como el dolor o dolor de espalda, que no sea lo principal, sino que lo principal sea el dolor de la ciática, pues bueno, en esos casos se puede retirar solamente el fragmento de disco. Cuando hay mucho dolor lumbar y hay movimientos anormales, pues bueno, ahí se podría considerar unos tornillos.
¿En qué beneficia operarme? Bueno, permite la extracción de la hernia, es decir, cura el problema. Los pacientes ven una mejoría del 80 al 95% inmediato después de la cirugía. Pues permite liberar las compresiones de las raíces nerviosas y por lo tanto, pues permite su reparación o inclusive su regeneración. Cuando la neurona no ha muerto pero está lastimada, se puede regenerar a sí misma. Cuando ya murió, ya no hay nada que hacer. Y pues bueno, también favorece la rehabilitación. Al ya tener la carretera resuelto la obstrucción, pues entonces el flujo de autos pues es más eficiente. En este caso, si se resuelve la obstrucción, la conducción nerviosa que viene desde el cerebro hasta el músculo, pues ya va a ser eficiente y va a poder permitir una fortificación de los músculos. Y sobre todo, pues es evitar secuelas, ¿no? Cuando ya hay un grado de debilidad, el objetivo es que el paciente no pierda más fuerza. Y secundariamente, pero siempre buscamos lograr ese objetivo, es que recupere la fuerza. Y cuando el paciente se opera oportunamente, el 90, 95, si no es que hasta el 100% de los casos, a excepción de alguna consideración especial, los pacientes mejoran sorprendentemente su fuerza inmediato después de la cirugía. Y también el dolor prácticamente desaparece o es muy manejable con medicamentos. Y pues bueno, es seguro operarme. Sí, actualmente la cirugía ha evolucionado bastante. La hernia de disco es la cirugía más realizada probablemente en todo el mundo. Es un procedimiento que, como bien les mencioné hace rato, está estandarizado, es decir, sigue el paso A al B al C. Y pues bueno, los resultados son muy reproducibles, son muy consistentes y sobre todo si son realizados por un cirujano de columna, es un procedimiento altamente efectivo, altamente seguro y resolutivo de los síntomas del paciente. Y además, pues bueno, con la tecnología que contamos actualmente, pues esto reduce al máximo los riesgos. En el hospital ABC, pues bueno, nuestros riesgos de complicación son comparables o inclusive menores que los de Estados Unidos, con una tasa de infección del 0.54, cuando en Estados Unidos es del 3%. Y pues esto generalmente son derivados de factores individuales como pues presencia de enfermedades asociadas, diabetes, alguna infección previa en vías urinarias. Entonces, todo esto es bien importante atenderlo y controlarlo antes de un procedimiento quirúrgico para que se beneficien al 100% de la cirugía. ¿Debo operarme de urgencia? Sí. En algunos casos es importante, no en todos, pero en algunos casos, como ya lo mencionamos, debilidad súbita en brazo o pierna, que en la pierna se presenta como un pie caído, es decir, el paciente ya no puede levantar el empeine. En los brazos es más difícil, pero también llega a ocurrir. Incontinencia urinaria, dolor severo o incapacitante, es decir, que pues, no pueda estar en su domicilio o no pueda acudir al trabajo porque el dolor es insoportable, pues bueno, eso es otra indicación de urgencia. Dolor que persiste a pesar del tratamiento intrahospitalario, como les mencioné hace rato, cuando el dolor es súbito, pero no viene asociado a debilidad, a veces les damos la oportunidad de recibir un tratamiento dentro del hospital con medicamentos intravenosos y si eso resuelve importantemente el caso, se puede dar tratamiento con medicamentos y rehabilitación. Si no lo resuelve o si está asociado a debilidad, no hay de otra. Hay que hacer un procedimiento quirúrgico porque está en alto riesgo de padecer secuelas. Y cuando esto ocurre, pues cuando hay un pie caído, el paciente ya no recupera la fuerza. De todas formas, realizamos la intervención porque pues puede llegar a ocurrir algún paciente en el que sorprendentemente, a pesar de ya haber perdido la fuerza por completo, al quitar la hernia pueda tener algún grado de mejoría, pero no es lo frecuente. Entonces hay que evitar a toda costa una debilidad. En el primer momento en el que se identifique es un momento de considerar una cirugía. Y pues bueno, ¿cómo es la recuperación? Pues habitualmente aquí en el Centro Médico ABC, pues ya tenemos un protocolo muy bien establecido para los pacientes con hernia de disco. Los ponemos a caminar 2 horas después de terminado el procedimiento. Pueden atenderse a sí mismos un día después del procedimiento, porque pues ese día los dejamos descansar. Pueden regresar a actividades sociales una vez que retiramos los puntos. Esto sobre todo para evitar infecciones, mientras les pedimos que estén en casa, pero no son dependientes de alguien, aunque recomendamos que estén acompañados. Y pues bueno, para actividades laborales,
A las 6 semanas sería lo ideal para permitir el proceso biológico de reparación de los tejidos, pero inclusive existen estudios en Estados Unidos donde pues les interesa mucho a las empresas no perder días laborales, que se ha visto recuperación en el que el paciente se puede reincorporar al trabajo entre las 4 y 6 semanas o inclusive antes, dependiendo las características de cada paciente y el trabajo que vayan a realizar. Y pues por último, existen riesgos. Si yo decido no operarme cuando ya se me explicó que mi mejor opción es el tratamiento quirúrgico, sí, sí existen. Una vez que ya se identificó una indicación de cirugía como las que mencionamos, dolor, debilidad, incontinencia urinaria o inestabilidad, pues el, el no hacer un procedimiento quirúrgico, que el paciente tiene el derecho de decir, no me quiero operar. Pero ¿cuáles son las posibilidades o el pronóstico? Si tú tienes un problema que requiere cirugía, hablando de hernia de disco, y no la realizas, en el 85% de los casos, la pérdida de fuerza y el dolor van a persistir y a progresar. Es decir, mayor debilidad, mayor dolor. Hay ocasiones en donde el dolor se elimina por completo, pero también viene asociado al pie caído y ahí las posibilidades de éxito son casi nulas. Entonces, el 85% de los casos va a aumentar los síntomas. En solo 10% de los casos se va a mantener la misma sintomatología sin empeorar y solamente 5% por una cuestión milagrosa va a mejorar sin tratamiento o con tratamiento de tal forma que recupere su fuerza íntegra. Con cirugía es inverso. Cuando ya hay una indicación de cirugía, el 85 al 95% de los casos mejora y mejora impresionantemente el mismo día de la cirugía. El 10% se puede mantener, el 10 al 3% se puede mantener igual y solamente un 2 al 5% puede llegar a empeorar derivado de la cirugía o derivado del propio padecimiento de la columna, que pues necesariamente no se logró atender a tiempo a este paciente porque se estuvo aguantando muchos años los síntomas o muchos meses, dependiendo del problema, y pues esa neurona ya no tuvo capacidad de recuperarse. Inclusive, pues puede persistir la debilidad. Y pues bueno, por esto mismo, pues es bien importante considerar la opinión del especialista cuando éste ya determinó que se tiene que operar. Hay que considerarlo tal cual porque pues ya les explicamos cuál es el proceso y que todos los cirujanos consideramos siempre evitar una cirugía, pero tampoco vamos a evitarla cuando está ya plenamente indicado y que es lo apropiado de realizar. Siempre se toma una balanza riesgo-beneficio y cuando un cirujano les ofrece cirugía es porque considera que los beneficios de la cirugía superan a los riesgos de la intervención y a los riesgos de la propia enfermedad sin recibir atención. Y pues bueno, la cirugía pues puede evitar la pérdida de neuronas, lo cual es irreversible, puede evitar secuelas neurológicas, discapacidad, puede evitar que el dolor persista, porque también puede llegar a ocurrir que aún ya resuelto el problema, la raíz nerviosa quedó tan dañada que el paciente puede quedar con dolor, aunque mejore la fuerza. Y pues en último caso, una hernia de disco que no ha sido atendida progresa a tal grado que puede llegar a requerir la colocación de tornillos. Y pues bueno, pues estamos a sus órdenes. Espero que esta plática haya sido muy nutritiva, muy interesante, que haya resuelto sus dudas y pues para las dudas que hayan quedado, pues aquí tenemos abierto el foro para que podamos interactuar y resolverlas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Y sí, le han dejado ya algunas dudas, así es que me voy a permitir írselas mencionando. La primera es si usted recomienda tomar colágeno en caso de una hernia de disco, si esto sirve para algo o no. No, mire, el colágeno es algo muy individual. Existen muchas variedades de colágeno, de 9 a 23 tipos de colágenos. Y el colágeno específico de las hernias de disco es el tipo 2. Ahora, cuando uno ingiere colágeno, el colágeno lo degrada el estómago. Lo termina rompiendo en glucosa, proteínas y minerales, de tal forma que lo que llega a la sangre no es colágeno,
Es lo mismo que llega cuando uno come una tortita o cuando uno come carne. Llega el material deshecho y el cuerpo se encarga de producir lo que necesita. Entonces, es más nutritivo una dieta balanceada y apropiada provista por un nutriólogo que consumir productos de colágeno. Inclusive, tampoco se recomendaría inyectarlos ni colocarlos directo en el sitio. Gracias, doctor. Le dejan acá otro comentario. Si es difícil caminar, trotar o correr, es más difícil tener acceso a veces a instalaciones para natación. Debe haber alguna opción de caminata para estos pacientes, porque si se les dice que no hagan ejercicio, pues habrá alguna repercusión, ¿no? Sí, efectivamente, la natación es el ejercicio ideal, pero pues sí, a veces es difícil por dinámicas de la vida diaria, pero caminar no dijimos que esté contraindicado. Caminar es apropiado. De hecho, caminar le ayuda a respirar al disco intervertebral. Lo que no es apropiado es correr o trotar. O trotar. Las personas, incluso los pacientes que están operados, pueden llegar a correr y a trotar, pero esto requiere que hayan tenido un programa de fortalecimiento de fisioterapia, el cual se puede desempeñar en cualquier gimnasio o simplemente realizar actividad física continua de 30 minutos. Y esto nos va a mantener pues con cierta protección. De todas formas, siempre hay que considerar que cualquier grado de correr o trotar nos va a afectar y que hay que evitarlo. Doctor, le preguntan si la obesidad puede predisponer una hernia de disco. No es algo como para etiquetar, es decir, no, los pacientes que tengan sobrepeso o que vivan con sobrepeso no necesariamente tienen hernias de disco. Hay una cuestión muy importante que es la genética, y esto no quiere decir hereditario, sino lo que te hace ser Israel, Erika, San Esteban, eso te da ciertas características. Lo que te hace ser tu persona te da ciertas características y algunos tenemos debilidad de la colágena. Nuestra colágena no está muy bien hecha o no está muy bien implantada en los lugares que la requerimos y nos genera cierta debilidad ligamentaria. Lo que sí es que a una persona el tener un sobrepeso le aumenta su propio riesgo individual. Es decir, la obesidad o el sobrepeso puede influir en que se degenere o se envejezca la columna más rápido de lo que podría ocurrir. Entonces sí es un factor a considerar, pero no es un factor, digamos, sin el cual no. O sea, hay gente que no tiene el más mínimo de sobrepeso, que están en su peso ideal o inclusive por debajo de su peso y tienen varias o una hernia muy grande o varias hernias. O sea, no es una cuestión de que las personas que tengan obesidad tengan más hernias, pero sí puede agravar una hernia ya existente. De acuerdo. Le preguntan también si después de una cirugía de cervicales, donde se pondrá caja cervical, ¿qué cuidados se deben tener de por vida? Pues en general con las cervicales tenemos una ventaja que pues el peso de la cabeza es muy diferente al peso de todo el cuerpo sobre la columna. Entonces ahí hay una buena ventaja, nos permite que al tener una cirugía y al tener ya sea la prótesis o una instrumentación, si nosotros seguimos lo que es estrictamente la higiene de columna, ese va a ser el beneficio principal. El segundo es llevar algún programa, el que sea, de ejercicio apropiado para la columna, para tener una fortaleza en nuestros ligamentos y en nuestra musculatura. Y tercero, pues es evitar fumar y evitar cualquier tipo de ejercicio o actividad en la vida diaria donde hay mucha aceleración y desaceleración. El famoso latigazo que ocurre en el auto por andar acelerando o frenando bruscamente o por choques. Entonces hay que ser muy cuidadosos, conducir a velocidades apropiadas, evitar los bachecitos, que aquí en la Ciudad de México es muy difícil, pero pues en general esto, respetar higiene de columna, una buena alimentación y tener una visita programada al menos anualmente con tu médico para que te pueda ayudar a detectarlo a tiempo. Gracias, doctor. Le comentan acá también, tengo la segunda y tercera vértebra muy cerradas desde los 22 años por un sentón.
He tenido varios de los síntomas que menciona. No puedo hacer movimientos bruscos porque inmediatamente me duele y me cuesta trabajo caminar. Aunque es un problema diferente, la fisioterapia sería una buena opción y si este también requiere cirugía. En especial con las caídas de sentón también se puede lastimar lo que es el coxis, que es un huesito muy chiquitito que está en la colita de la columna. Este es el sacro y esta colita chiquita es el coxis. Y eso es muy doloroso y a veces puede confundirse los síntomas. Entonces hay que acudir a una revisión, tenemos que hacer una exploración completa. Igual son el mismo tipo de estudios y lo más importante es que si existe debilidad, pues sí podríamos considerar una cirugía, pero sí primero es identificar bien el diagnóstico y si estamos en el diagnóstico correcto y aún así persisten los síntomas, sí podría beneficiarse también de una intervención, aunque en estos casos, si fuera otra situación, el coxis, ahí sí se pueden hacer algunos procedimientos para disminuir la sensibilidad, que no esté tan irritable esa zona con los movimientos, sobre todo al estar sentado, que es cuando duele bastante. Gracias. Le preguntan si es lo mismo hernia de protusión y extrusión discal. Son un poquito diferentes. Todas ellas son hernias de disco, ¿sí? Pero digamos que, a ver, aquí tenemos un ejemplo, pero a ver si se ve bien. La protrusión, como mencionamos, este es el anillo. Y aquí está el disquito, bueno, el núcleo pulposo, que es el gel que está en el interior. Una protrusión es una bolita bien identificable que está fuera de su lugar, que se salió por un espacio chiquito, es decir, como que tiene un tronco y luego una bolota. Eso es una extrusión o un prolapso. Pero también existen protrusiones y abombamientos. Las protrusiones son estas bolitas más chiquitas que pueden deformar o hacer una pequeña indentación en el disco, y el abombamiento es como si todo el disco, todo el anillo se volviera vuelto débil y aguadito, ¿sí? Entonces va más en relación a qué tanto está lastimado del anillo fibroso. Si es un fragmento, un orificio pequeño por donde se salió gran cantidad, eso es una protrusión. Si todo el disco está aguadito, entonces eso es un abombamiento, pero todas son hernias. En cierta forma va un poquito de la mano con el tamaño de la hernia. Una chiquitita sería un abombamiento, una más grande una protrusión y luego ya una grandota una extrusión, ¿sí? Pues sí, se acompaña con la severidad de los síntomas un poco. Doctor, le preguntan también si, más bien, ¿cuál es si hay predisposición por género? Es decir, si afecta igual a hombres que a mujeres. En general, afecta de forma similar a hombres y mujeres. Simplemente que las consideraciones de tratamiento a veces son diferentes. O, por ejemplo, una situación muy especial que a lo mejor por ahí la van a preguntar es si tengo una hernia de disco, ¿se puede agravar con el embarazo? Sí, porque un embarazo manejado adecuadamente, pues debe subir entre 8 y 12 kilos. Entonces, este peso adicional va a generar un estrés en tu hernia de disco. Si tú ya tienes síntomas, lo ideal sería que te atendieras antes, porque inclusive el dolor pues, puede generar problemas para que tu bebé se pueda desarrollar o completar el embarazo. Y sin mencionar que pues tratar una hernia de disco con una paciente embarazada pues es bastante complejo. Es riesgoso y no es deseable para un bebé. Pero fuera de esa situación, el riesgo es absolutamente el mismo. Y si acaso las mujeres tienden a tener un poquito más de elasticidad en sus articulaciones, eso pudiera hacer que tuvieran un poquito más de riesgo, pero no está comprobado. Entonces, digamos que es lo mismo. Doctor, y ahorita que habla sobre riesgos, justo le preguntan cuáles son los riesgos para realizarse una cirugía y cuánto tiempo tarda la recuperación. Sí, aquí los riesgos de una cirugía no hay que contemplarlos como una situación exclusiva de la cirugía. Cuando alguien ya tiene un problema serio de hernia de disco,
el riesgo está latente con y sin cirugía. De hecho, es por eso que estamos indicando la cirugía, porque el riesgo ya es excesivo. El riesgo de una intervención quirúrgica es el mismo riesgo que tiene el paciente de no realizarse algo. La única cuestión que es diferente es que el riesgo de una cirugía ocurre en un día y el riesgo de no hacerse una cirugía es tener ese riesgo todos los días de tu vida y aumentando el riesgo con cada día que pasa. ¿Qué riesgos existen? Pues se puede dañar la raíz nerviosa, se puede lastimar las estructuras centrales del tejido nervioso que se llama médula espinal y está recubierto por una membrana delgadita que contiene el líquido. Ese líquido puede fugar a través de la piel y pues es meritorio de otra intervención. Puede haber infección, pero digamos que el riesgo más alto es infección y como ya dijimos, en este hospital pues es del 0.5%. En un hospital de Estados Unidos es del 3% y en un hospital cualquiera de otras que no sean esas consideraciones puede ser del 7% y ese es el riesgo más alto. Pero si tú no te realizas cirugía, tienes un 85% de riesgo de que vas a seguir perdiendo fuerza y sensibilidad. Entonces, no es ni siquiera comparable. O sea, los riesgos de no hacerte nada son mayores que los riesgos de la cirugía. Además de que en el quirófano se contempla el quirófano como el lugar más seguro del mundo, en donde todos los factores están lo máximo controlados. Los riesgos que existen de dañar una raíz o el saco dural o infección son riesgos que ya tratamos de controlarlos en todos los aspectos y que por alguna cuestión hay un riesgo que es inevitable, ¿no? Por ejemplo, por decir alguna circunstancia que aunque es rara también, si yo nunca me he operado y el día que me operan me ponen un anestésico, pues es la primera vez que tengo ese medicamento en el cuerpo. Yo no sé si sea alérgico y hasta que no me lo apliquen no voy a saber si soy alérgico, pero ese riesgo ya no se puede eliminar. Se puede disminuir al máximo. Te puedo hacer pruebas para ver que no tengas riesgos de alergia o X o hacer una entrevista para ver pero no lo puedo eliminar. Pero en un quirófano los riesgos están controlados al máximo, de tal forma que estás súper protegido y en una intervención de hecho, el riesgo que les preocupa es que uno pueda dañar una raíz nerviosa al estar operando, que la pueda uno cortar o lastimar. Para eso, nosotros tenemos un especialista que es un neurofisiólogo que está monitoreando a través de estos estudios eléctricos, está monitoreando en todo momento si está funcionando o no la raíz nerviosa. De tal forma que ellos nos pueden ayudar a decir, hey, estás muy cerca de la raíz nerviosa, aléjate de ahí porque puedes lastimar. Entonces, ese que es la preocupación mayor que tienen los pacientes, que no vaya yo a no poder caminar después de la cirugía, hay un médico que está especializado en cuidar eso en todo momento. Entonces, la verdad es que la cirugía de hernia de disco es una cirugía muy tranquila, es una cirugía que sigue los pasos de la A, la B, la C. Podemos de cierta forma pronosticar que también va a estar el paciente y es una cirugía que no representa un trauma psicológico para el paciente. Al contrario, los pacientes cuando ya están operados dicen, doctor, no sabía que me iba a sentir tan bien, hubiera preferido operarme hace mucho tiempo antes. Entonces, y esa es la idea, a veces uno se acostumbra a vivir con dolor, uno se acostumbra a usar el bastón, uno se acostumbra a la debilidad, que ya no tengo mucha fuerza para abrir los botes, pues le pido a mi esposo o a mi hermano que él abra las botellas porque yo no puedo. Y ya cuando no se da uno cuenta, ya uno ya perdió actividad social, actividad laboral, actividad física y ya está es difícil caminar. Entonces es una pena tener que llegar hasta esos grados para poder tener un beneficio amplio de una cirugía. Gracias, doctor. Le preguntan, ¿qué tan frecuente es la fístula de líquido cefalorraquídeo? Es muy infrecuente, es decir, digamos que de 500 pacientes, tal vez 1 o 2. Y generalmente ocurre por circunstancias muy, pues ya ajenas al procedimiento. Hay hernias que cuando uno las deja demasiado tiempo, se empiezan a depositar calcio, se empieza a hacer vieja esa hernia y entonces el calcio forma hueso
Y entonces ya después, en lugar de ser un gel duro, ahora es hueso contra el nervio y ese hueso se puede llegar a pegar a esa membrana que protege el líquido y a generar una fístula. Cuando eso ocurre, nosotros lo identificamos previamente o cuando ya sabemos que un paciente tiene síntomas por mucho tiempo, a veces solicitamos una tomografía y en la tomografía podemos ver si tiene calcio. Si es así, pues nosotros en la intervención hacemos una modificación de la técnica que es quitar el fragmento grande del disco, pero dejar una pequeña capa pegada a la membrana para evitar al traccionarla, romper la membrana y que salga líquido. Ahora, en los casos en los que llega a ocurrir, muchas veces el tratamiento solamente es estar acostadito un día y con eso se resuelve la fístula. O sea, tampoco es algo que nos deba de preocupar mucho. En el último de los casos, en un caso muy extremo, pues se mete al paciente de nuevo a quirófano y se cierra esa membranita. Pero digamos que eso pues prácticamente no nos ha tocado verlo en este hospital. Doctor, qué tan bueno es usar collarín cervical ante un dolor de hernia discal? Es algo contradictorio porque en el momento te evita el dolor, pero como el collarín es el que está cargando tu cabeza, te debilita los músculos y te hace más propenso a tener más dolor a la larga. Entonces el collarín solamente debe de ser indicado igualmente por un especialista y solamente ser usado por un periodo no mayor de 3-4 días. Para ese entonces ya debe de haber control de dolor con medicamentos e iniciar un programa de fisioterapia cuando lo indique el médico. Lo que sí es recomendable es que, pues, cuando se opera a un paciente de cervicales, se les recomienda usar un collarín para traslados en el automóvil en las primeras 6 semanas. Después pueden no usarlo, pero pues digamos que le ayuda a proteger de esas aceleraciones y desaceleraciones, ¿no? Pero no hay que depender del collarín. También vi por ahí una pregunta de fajas. Faja es como ir al spa, ¿no? Te va a hacer sentir mejor, te va a hacer sentir más a gusto, pero no cambia el tratamiento. No, no, no va a evitar esto un procedimiento, no va a esto a mejorar el dolor. Es simplemente para que uno sepa que tiene un poquito de restricción de movimiento y para que uno haga lo que se indica en higiene de columna, moverse apropiadamente, porque cuando yo me intento agachar, pues la faja me detiene y me dice que no puedo hacerlo. Pero a veces la indicamos en pacientes que ya fueron intervenidos previamente, que ya le afectaron su musculatura y que tenemos que volver a operarlos para que los primeros días la pasen más cómodo. Pero básicamente las fajas es un poquito de comodidad. Cuando se requiere una inmovilización, ya hay otro tipo de fajas que lo pueden consultar como Allovest con H, pero ese básicamente te impide todo tipo de movimiento desde cabeza, tórax y columna, ¿no? Y es algo que también está en desuso. Gracias, doctor. Le preguntan si puede aparecer de nuevo una hernia de disco, aún con cirugía. Sí, de hecho el riesgo es de 20%, por eso es que, bueno, es del 10 al 20%, y eso puede ocurrir el día después de la cirugía o hasta un año después. Por eso es bien importante que el paciente comprenda que ni una píldora ni un procedimiento quirúrgico son mágicos, ¿no? O sea, nosotros hacemos nuestra parte, pero el paciente también tiene que hacer su parte. Si tiene sobrepeso, tiene que bajar de peso. Si hace mucho deporte de impacto, tiene que ver la forma de sustituirlo por otro ejercicio que le agrade más. Tiene que evitar esfuerzos durante ese periodo de recuperación de 4 a 6 semanas para no facilitar la salida del disco. Aquí, pues como lo vemos, les decía yo, retiramos este fragmento, pero se queda un hoyito en el anillo y si hace otro esfuerzo, pues se puede botar otro fragmento. No conviene quitar todo el disco porque en primera es casi imposible quitar todo. En segunda, el quitarlo no asegura que el anillo no vaya a comprimir las estructuras nerviosas y de hecho como se pierde la altura del disco, puede haber compresión por estructuras óseas. Entonces, lo recomendado es eso, retirar el fragmentito y cuidarse
mucho el primer año para permitir que ese hoyito cierre y que el riesgo se reduzca al máximo. Es como también si se me picó una muela y me la atienden, me ponen una amalgama, ¿se me puede volver a picar? Sí, si no me vuelvo a lavar los dientes, pues sí, se me va a volver a picar. O sea, hay que tener ciertos cuidados. Lo que es importante es que esos cuidados que hacen los que están operados son los mismos que deberían hacer los que no tenemos hernia de disco. O sea, no es una situación especial, ni limitativa, ni de discapacidad. Y ya casi para cerrar, le preguntan si hay evidencia de algún medicamento que ayude a estimular la recuperación de las neuronas que se pueden dañar con esta patología. No, hay medicamentos como la somacina que se supone que tienen cierto beneficio en la recuperación neurológica, pero nunca se ha logrado comprobar. Y se utiliza más bien para neuronas de cerebro, como en padecimientos de Parkinson, Alzheimer, pero en hernia de disco no. También está muy de moda terapias de regeneración celular que te inyectan plasma, que te aplican ozono. Ninguna de esas está comprobada. Muchas de ellas eh, no podemos afirmarlo de tal forma, pero el contexto alrededor es muy comercial, es muy falto de evidencia científica. Entonces, no se dejen guiar por esos tratamientos. Si hay alguno de ellos que esté indicado, como lo mencionamos, la acupuntura tiene cierto beneficio en el control del dolor. Nosotros no tenemos ningún problema en mencionarles qué opciones tienen, pero tampoco les vamos a mentir. Si tienen una indicación de cirugía, pues les vamos a promover cirugía. Si tienen indicación, hay pacientes que nos llegan de yo tengo una hernia de disco, quiero que me opere. Hey, permítame, usted no tiene indicación de cirugía, o sea, usted tiene que ir a rehabilitación y va a mejorar. O sea, tampoco operamos porque el paciente quiera operarse, o sea, no se trata de lo que se quiera, sino de lo que se requiera. Entonces, eso es bien importante. Uh-huh. Gracias, doctor. Y por último, le preguntan si en observatorio usted también puede operar. Sí, miren, en general, pues aquí hay que observar dos cosas, ¿no? O sea, en cualquiera de los dos centros podemos realizar la cirugía. En cuestiones de hernia de disco, no hay ningún problema, se puede hacer en cualquiera de los dos hospitales, pero en cuestiones ya más elaboradas, tiene cierto beneficio el que aquí se llame centro neurológico. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ciertos equipos que son pues únicos en este centro, como sería el OARM o cirugías robóticas. Entonces, por mencionar algo, ¿no? Pero en general, digamos que el 90% de las patologías se pueden operar en cualquiera de los dos campus. Ahora, también es importante considerar, nosotros como cirujanos figuramos mucho, como los delanteros en el equipo de fútbol, pero un partido se gana con porteros, se gana con defensas, se gana con mediocampistas, y entonces cuando nosotros estamos ubicados en un hospital, ya tenemos un equipo de trabajo, que es la persona que cuida los nervios, el neuroanestesiólogo, el especialista en manejo del dolor, y pues es mejor tener a todos los pacientes en el mismo centro porque así nos tienen todo el tiempo disponibles a 5 minutos de distancia de su cama. Pero igualmente, mientras sea el centro médico ABC, lo podemos operar allá sin ningún problema, y también tenemos un equipo para cada campus donde podemos realizar todo esto sin que se vea afectado ninguna situación. Lo único que sí, si nosotros les recomendamos por alguna circunstancia en especial atenderse en uno de los dos campus, eso será de tomarse en cuenta porque pues es por beneficio de ustedes. Uh-huh. Doctor, muchas gracias. Yo creo que es momento de cerrar. A mí no me queda más que agradecerle a todos que nos hayan acompañado. Les recuerdo, este contenido, esta plática va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en un ratito más para que lo puedan ver de nuevo y compartir con familiares, con amigos, con todo aquel que lo requiera. Doctor, muchas gracias. No sé si usted quiere cerrar con alguna idea Sí, en particular. sí, una idea, pero también vi dos comentarios de terapia de tracción y de quiropraxia.
No hay que entrar en controversia. Todos los tratamientos tienen su indicación, pero aquí lo importante es ser revisados por un cirujano de columna antes que otra cosa, porque si hay inestabilidad o movimientos anormales, el chiste de la quiropraxia es mover estructuras neurológicas. Y si tú mueves una estructura que es pilar de una construcción y la quitas de su lugar, se puede caer la construcción. Acá es lo mismo, si mueves una estructura que está permitiendo un movimiento anormal, puedes lastimar. Y ellos no tienen todo el contexto de medicina que tenemos nosotros. Entonces, si se puede hacer, lo determinaremos después de una evaluación completa. Y pues como mensaje a casa de la plática es, primero, no tomar decisiones con base en miedo. ¿Sí? Muchas veces no nos queremos operar por miedo a que nos estén haciendo lo apropiado, por miedo al resultado, por miedo a que el vecino, el amigo me dijo que nadie queda bien de columna. Todos esos son mitos. Muchas veces cuando alguien se tiene que operar 1, 2 o 3 veces de columna es porque probablemente no ha seguido las indicaciones médicas desde un inicio, porque el paciente que sigue las indicaciones médicas con y sin tratamiento quirúrgico tiene una evolución favorable, dependiendo de qué sea lo que requiera, si requiere medicamentos o si requiere cirugía. Pero es decir, los dos tienen el chance de salir adelante bien, siempre y cuando se haga lo que se tiene que hacer. Si se les indica una cirugía, hay que hacer cirugía y hay que además tener las medidas de cuidado. Si no es necesario, pues no se les indicará cirugía. Pero es bien importante que ustedes consideren que ustedes son parte importante del tratamiento y ustedes son los que nos pueden ayudar más a que si tienen que operarse una vez, sea la única vez que se tengan que operar. Y segunda, que no lo vean como algo negativo. Es decir, como les mencioné, una cirugía está indicada cuando el riesgo de la enfermedad por sí mismo es mayor que el de la cirugía. Entonces, siempre una cirugía nos va a dar la oportunidad de recuperar nuestra calidad de vida, recuperar nuestra inclusive autoestima en cuanto a los pacientes que llegan a tener depresión, nos puede evitar una secuela, nos puede volver al deporte, nos puede en general recuperar nuestra calidad de vida y no acostumbrarnos a vivir con dolor, que es algo muy triste, ¿no? Entonces, vean la cirugía como algo seguro, algo eficaz y algo que se hace solamente cuando es necesario. Muchas gracias, doctor, y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hasta luego.